columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Una vez más, bienvenidos. Qué gusto de verles de nuevo aquí en ese lugar, hermanos, juntos alabando a Dios. Vamos a alabar a nuestro Dios prestando atención a la palabra del Señor. Vamos allá a Mateo capítulo 11, versículos 25 al 30. En nuestra predicación consecutiva ya hemos llegado a estos versículos. Vamos a hablar hoy de la invitación que hace Jesús, una invitación al venid a mí y descansad. Vamos a dar lectura alternadamente, por favor. Yo leo el versículo 25, ustedes el 26, yo leo el 27, así sucesivamente, y en el 30 todos juntos, por favor. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Todos? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oremos, hermanos. Señor, te doy gracias por esta noche. Te agradecemos, Señor, que nos permitas estar en este lugar, congregados, reunidos, Señor, atentos a la enseñanza de tu palabra. Te ruego que me ayudes a predicar, que me ayudes a hablar, Señor, sobre estos versículos, exponer estos versículos, bendito Dios. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús, y que estas verdades, Señor, no solamente se guarden en la memoria y en la mente, sino que también puedan ser puestas en práctica, comenzando con el predicador. Te lo ruego, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, es interesante ver, aquí en el versículo 25, dice Jesús: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿A qué se refiere el Señor? ¿A qué se refiere Jesucristo? Te alabo porque escondiste estas cosas. ¿Qué cosas ha escondido Dios de los sabios y de los entendidos? ¿Qué cosas? Y se las ha revelado a los que son niños. ¿Qué cosa es esto? ¿De qué está hablando aquí? Hermanos, el núcleo del Evangelio es que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Jesús afirmó que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Son varios pasajes de la Biblia que estoy recitando. Les dice a los hombres que debido a que Él es el pan de vida, los que vienen a Él nunca tendrán hambre, y los que creen en Él nunca tendrán sed. Puesto que Jesús es la luz del mundo, aquel que lo sigue, dice Jesús, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ya que Jesús es la resurrección y la vida, los que creen en Él vivirán aunque mueran. El mensaje de salvación es de lo que trata toda la Biblia. La promesa de Dios para Adán y Eva después de la caída fue que un día su descendiente herirá a la serpiente en la cabeza, dice Génesis capítulo 3, versículo 15. Y a partir de toda la historia bíblica, hermanos, es el cumplimiento de estas palabras. Todos esperaban al Salvador y al Mesías. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, está hablando la serpiente, y tú le herirás en el calcañar. Y a partir de ese momento, todos esperaban a ese Salvador. ¿Y cuál fue el primer hijo de Adán y Eva? ¿Abel o Caín?
¿Quién fue mayor, Abel o Caín? Es probable de que Adán y Eva esperaran que su primer hijo sea el Salvador. Y a lo largo de toda la historia de la Biblia, todos esperaban al Salvador. Él es el tanto esperado. A ver, ahí están nuestras hermanas investigando. Caín. Imagínate el hijo mayor, el primogénito, con la esperanza de que se cumpliera la promesa en él, lo que aquí, pero no era así, exactamente. Y vemos aquí en este versículo una ilustración de la conquista que Cristo haría a Satanás. Vemos también que por medio de Isaías el Señor declaró: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Dice Isaías 45, 22. Y también Isaías 55, 1 y 3. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. ¿Cuál es el mensaje en todo esto? La salvación de las almas, la salvación del pecado. Entre las últimas palabras de la Biblia está una invitación final a la humanidad para ser salva. Ahí en Isaías 22, 17. Dice: el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Hermanos, vamos a ver aquí este versículo 25, por favor, Mateo 11, 25. Dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo. En aquel tiempo, ¿qué significa? Que la invitación de Jesús fue dada inmediatamente después del reproche que le hiciera a Corazín. Después de la denuncia que hace Jesús a Corazín, a Betsaida y a Capernaum, a fin de aprovechar cualquier interés en la salvación, que esas palabras eran indiferente ante la predicación de Jesucristo. Ahora bien, aquí Jesús está hablando de arrepentimiento, de salvación para estas ciudades. Las comparaba a Sodoma y a Gomorra, ¿se acuerdan? Las comparaba a Tiro y a Sidón. Si se hubiesen hecho los milagros que se hicieron en ustedes, hace tiempo que se hubiesen arrepentido. Sodoma y Gomorra estuviera de pie, todavía existiera esa ciudad, no hubiese habido la necesidad de destruirlas. Pero ustedes no se arrepintieron, le dijeron a estas ciudades. Ahora bien, entendiendo este contexto, podemos entender entonces, en referencia a estas ciudades, también es posible que Jesús estuviera repitiendo una invitación que hubiera hecho en otras ocasiones y que seguiría haciendo a lo largo de su ministerio. En ese caso, Mateo llama aquí la atención a lo que pudo haber sido la última invitación de Jesús durante su primer y principal ministerio en Galilea, mientras ofrecía a las personas una última apelación a ser salvas. Esta era una constante invitación que hacía Jesús a las almas para salvarse de la condenación eterna. Después de la innumerable realización de milagros que Jesús hizo para atestiguar su divinidad y sus credenciales mesiánicas, en los versículos 4, 23 al 24 de Mateo, después de predicar en detalle el mensaje del Evangelio y de la vida cristiana, de Mateo capítulo 5 al capítulo 6, donde habla acerca del Sermón del Monte, y después de haber enviado los 12, lo que ya hemos estudiado últimamente, el capítulo 10,
del versículo 5 al 15, y más tarde enviar a los 70, eso está en Lucas 1, 10, 1 al 16. Escúcheme, estoy poniendo en contexto lo que quiero hablarles. Los habitantes de Galilea tuvieron mayor oportunidad de aprender de Dios y de su camino de salvación que cualquier otro pueblo en la historia, antes o después. Pero a pesar de esa gran oportunidad, casi todos rechazaron a Cristo y su mensaje, ya sea por hostilidad o por indiferencia. A pesar de que la nación le había dado la espalda al Mesías, él siguió llamando a ese remanente que estaba cansado de llevar sus pesadas cargas espirituales y que intentaba reposar en la gracia de Dios. El periodo de popularidad de Jesús estaba terminando. Cuando Jesús inicia, debe de entender que su ministerio duró 3 años. El primer año de Jesús fue un año de popularidad. Mucha gente lo siguió, pero posteriormente su popularidad empezó a decaer. La gente lo deja de seguir. Recuerden que muchos de sus discípulos, lo dice ya en Juan capítulo 6, retrocedieron, ya no lo siguieron más. Así que este periodo de popularidad donde la gente seguía a Jesús, las masas seguían a Jesús, estaba terminando y la oposición aumentaba en cantidad e intensidad. Como Jesús pronto dejaría en claro las únicas alternativas posibles con aceptación o rechazo. Una persona está por Cristo o está en contra, empezó la demanda de Cristo. Mire qué dice Mateo 12:30, por favor. Entonces Jesús confrontaba a aquellos que eran indiferentes. Tienen que ver una respuesta a la predicación de Jesucristo. Y Jesucristo le decía, el que no es conmigo, es contra mí. Esto es radical. Con Jesucristo no hay neutralidad. Si tú te portas neutro conmigo, estoy entendiendo, dice Jesús, que eres mi enemigo. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por favor, Marcos 9:40. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. En consecuencia, la enseñanza de Jesús se dirigió cada vez más específicamente a aquellos que lo aceptaban o a los que lo rechazaban. ¿Por qué digo esto? Porque uno al lado del otro son mensajes de juicio y de compasión. Uno al lado de otro son mensajes de advertencia o de aliento. Uno al lado del otro es uno u otro, como estamos viendo aquí. Jesús acababa de presentar al Dios de juicio y de ira. En los versículos anteriores, del 20 al 24, conmigo por favor. Entonces Jesús comenzó a reconvenir a las ciudades, ahí en Mateo 11:20, en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido, diciendo, 21 por favor, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubiere hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Aquí vemos una denuncia, aquí vemos a un Dios de juicio, pero en los siguientes versículos vamos a encontrar al Dios de amor y misericordia. Lo que acabamos de leer. ¿Qué dijo Jesucristo ahí en los versículos 28? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, hermanos, vemos aquí esas expresiones respondiendo. Dijo, esto es un modismo hebreo que significa hablar abiertamente, a diferencia de hacerlo de manera privada o confidencial. La invitación de Jesús a seguirlo era universal y era abierta a todo el mundo que llegaría en las condiciones de Dios, en las demandas que Dios pedía. La oración de Jesús a su Padre estaba destinada a ser escuchada por creyentes. Cuando oró, te alabo, Padre, Señor del cielo, versículo 25. Esa es una oración. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Jesús llamó la atención tanto a su relación única con el Padre en esta oración, también llama la atención en esta oración cómo Él, Jesucristo, muestra el control soberano del Padre sobre la salvación. La salvación es una provisión del Señor del cielo y de la tierra, y no un resultado de sabiduría, no un resultado de planes, no un resultado de propósitos o poder humano. Y por esa verdad Jesús le dice al Padre, ¿qué le dice al Padre? Te alabo, te alabo. ¿Qué significa esto? ¿Qué da a entender esto? ¿De quién depende que entiendan o no entiendan el Evangelio? Del Señor, del Padre. Porque algunos, acá dice a quién le ha dado el entendimiento y a quién se los ha escondido. Te alabo. Todo fiel pastor, todo fiel predicador, a veces le desilusiona que más personas no respondan al Evangelio. Por lo que se pregunta, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué nuevo enfoque puedo tomar? ¿Cómo puedo hacer para que el mensaje sea más claro y convincente? Sin embargo, el siervo de Dios también sabe que algunas personas rechazarán a Cristo sin importar lo clara, sensible y poderosa que la presentación del Evangelio pueda ser. Si los hombres pudieran rechazar la salvación de los propios labios del Señor mismo, o más bien, si los hombres rechazaron la salvación de los propios labios del Señor Jesucristo, en medio de milagros asombrosos, en medio de milagros auténticos, difícilmente podemos esperar, nosotros como predicadores humanos con deficiencias, que toda persona que oiga nuestra predicación imperfecta caiga a los pies de Cristo. Si a Jesucristo muchos negaron su predicación, rechazaron su predicación, ¿cuánto más a nosotros? Lloramos por quienes no quieren ser salvos, tal como nuestro Señor lloró por Jerusalén cuando sus habitantes no lo recibieron. Pero también, igual Cristo, debemos alabar a nuestro Padre Celestial de la misma manera, porque todas las cosas están bajo su control divino y porque su plan soberano para el mundo y para su propio pueblo no lo puede frustrar, no se puede frustrar. El rechazo que los hombres hacen de Cristo demuestra el fracaso de ellos, no de Dios. Escúcheme, por favor. Si alguien aquí está presente y rechaza la predicación del Evangelio, no la predicación del pastor está siendo un fracaso. ¿Quién está haciendo un fracaso? Aquel que está siendo indiferente a la predicación del Evangelio. La soberanía de Dios debe de ser la idea principal en la mente de todo fiel testigo. Debemos recordar confiadamente que su plan siempre está en curso y que hasta el rechazo más descarado, malvado, vengativo y cínico de nuestro testimonio no altera la programación de Dios ni frustra su propósito. Nuestra responsabilidad es siempre hacer que nuestro testimonio, que nuestra predicación sea leal y fiel a la verdad.
Es responsabilidad única de Dios hacerlo eficaz. Debido a que Jesús tenía una confianza inquebrantable en la voluntad perfecta de su Padre, pudo descansar en esa voluntad y ofrecer la alabanza sin importar las respuestas que las personas le dieran. Cuando Jesús invitó compasivamente a sus oyentes a venir a Él y ser salvos, Jesús aquí vamos a observar que estableció 5 elementos esenciales que constituyen una verdadera invitación a la salvación. Hermanos, quiero que observe algo. Aquí Jesús alaba al Padre y tú dirás, ¿qué sucede? ¿Por qué alaba al Padre? ¿Cuál fue el motivo de su alabanza a Dios? Ahí en el versículo 25. Porque si nosotros vemos el contexto anterior, habían pueblos enteros donde Jesucristo había hecho milagros. ¿Y qué sucedió con estos pueblos? ¿Qué les denunció Jesús a ellos? ¿Qué les reprochó? Que fueron indiferentes, que no hubo arrepentimiento. Entonces, aún en medio de eso, hermanos, nosotros como predicadores, nosotros como evangelistas, como pregoneros del Evangelio, no deberíamos tal vez desanimarnos, sino alabar a Dios, porque Él en su misericordia ha escondido este mensaje, esta verdad, a aquellos que son soberbios, porque dice aquí, porque escondiste estas cosas de quienes son, esta sabiduría es irónica, aquellos que creen que son sabios, aquellos que creen que son entendidos. ¿Y a quién se lo revela? A los humildes, a los sencillos. Vamos a encontrar aquí, hermanos, 5 elementos que constituyen una verdadera invitación a la salvación. Primero, humildad y dependencia. Versículo 25, la segunda parte, y 26. Y la revelaste a los niños. Por favor, el 26. Sí, Padre, porque así te agradó. La causa específica que produce alabanza a Jesús es la sabiduría soberana de Dios al esconder estas cosas, al esconder el entendimiento y la comprensión del Evangelio a los sabios y entendidos. Y más bien se las revela ¿a quién? ¿O a quiénes? A los niños, dice el versículo anterior, al final, 25. Y se lo revelaste a los niños. Jesucristo agradece a su Padre que el primer paso para la salvación sea humildad. Es decir, llegar a Dios en total desesperanza de nuestro propio mérito o nuestros propios recursos. No es por accidente o casualidad que la primera bienaventuranza en Mateo 5:3, ¿cuál sea? ¿Cómo es la primera bienaventuranza? Bienaventurados los pobres en espíritu, es decir, los pobres en espíritu, los humildes, los que reconocen su necesidad espiritual, los que reconocen su bancarrota espiritual. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Y en otra ocasión dice Jesucristo, dejad a los niños, venid a mí y no se los impidáis. ¿Por qué? Es lo mismo. El espíritu pobre o pobres en espíritu equivale a los que son como niños. Dejad a los niños, venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. El primer paso para salvación, hermanos, es humildad. El reino pertenece únicamente a los humildes. Estas cosas se refieren al reino en el cual se enfocó todo el ministerio de Jesús. Incluso durante los 40 días entre su resurrección y su ascensión, Jesús estuvo hablándoles acerca del reino de Dios.
Le menciono la cita solo para que usted apunte y después lo pueda comprobar. Hechos 1:3. Ahí habla que durante el periodo de la ascensión de Jesús, en su resurrección, les estuvo enseñando acerca del reino de Dios. Sus enseñanzas sobre su condición mesiánica, su señorío y su posición de Salvador, y también sobre la salvación, acerca del reino de Dios, la sumisión y el discipulado, se centraron por completo en el reino de Dios. El reino donde Él es soberano, donde su pueblo mora por gracia mediante la fe y donde se realiza su justa voluntad. ¿Quiénes son los sabios y entendidos? Que nos menciona ahí en Mateo 11:25. ¿Quiénes son los sabios y entendidos que se mencionan aquí? Te doy gracias, te alabo, te glorifico, Padre, porque Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y entendidos. ¿Quiénes son ellos? Los sabios y los entendidos es una manera sarcástica de referirse a los que son inteligentes en su propia opinión, a los que confían en la sabiduría humana y menosprecian la sabiduría de Dios y menosprecian la palabra de Dios. Hermanos míos, quiero que entiendas algo, por favor. El Señor no excluye de su reino a las personas inteligentes, sino más bien a las que confían en su propia inteligencia. Pablo era un erudito brillante y muy culto y no abandonó su inteligencia cuando se convirtió en cristiano, pero dejó de confiar en su inteligencia para discernir y entender asuntos espirituales y divinos. No es la inteligencia, sino el orgullo intelectual lo que deja a los individuos fuera del reino. Decíamos ayer o hoy en la mañana, el conocimiento, ¿qué hace el conocimiento? Envanece. Hermanos, todavía anoche lo hablamos. El conocimiento, ¿qué hace el conocimiento? Envanece, pero el amor edifica. Pablo ahí no estaba diciendo que no adquiramos conocimiento, no busquemos conocimiento, sino que estaba diciendo que el fundamento de nuestro conocimiento sea el amor. El problema con estos, que no hay este tipo de fundamento, estos sabios y entendidos. Hermanos, sin duda la inteligencia es un regalo de Dios, pero cuando se pervierte por el orgullo, se convierte en una barrera para llegar a Dios, porque la confianza está puesta en la inteligencia. La confianza está puesta en el regalo y no en el dador del regalo. Dice el Salmo 138:6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. 138:6. En los sabios y en los entendidos se incluyen personas tanto religiosas como no religiosas. Podríamos decir de los fariseos, los sacerdotes, y también pudiéramos decir de los sabios, de los eruditos, de los estudiosos, intelectuales, no necesariamente religiosos, que en su amor a la sabiduría humana son más similares que diferentes, los religiosos y aquellos eruditos o aquellos intelectuales. Sea religioso o no, el individuo orgulloso no se someterá a la sabiduría y a la verdad de Dios, y por tanto, él mismo se excluye del reino. ¿Quién se excluye del reino? Aquellos que confían en su propia sabiduría. A lo que mencionamos, se menciona allí en Mateo 11:25. Las personas orgullosas que confían en la tradición o en las buenas obras para complacer a Dios están tan lejos de Dios como el ateo. El medio que Dios usa para esconder estas cosas de tales personas es la maldad de sus corazones orgullosos. La maldad de sus corazones no regenerados que les impide ver lo que Dios desea que sepan y acepten. El orgulloso, el que se considera sabio y confía en su propio intelecto, en su propio conocimiento, en su propia sabiduría, ¿qué creen que sucede con él? Le es velado
las verdades de Dios. Pablo declaró ahí en 1 Corintios 2, 9, 10, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, de hombre carnal, de hombre natural, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios dice, nos las reveló a nosotros. ¿Por medio de qué las revela? Por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hermanos, la verdad espiritual de Dios no puede conocerse de manera concreta u objetiva con el conocimiento humano, con el razonamiento humano. No puede descubrirse externamente, sino que debe recibirla voluntariamente el corazón del hombre cuando Dios la revela. Según alguien declaró, el corazón y no la cabeza es el hogar del Evangelio. Ninguna especulación o ningún razonamiento humano puede descubrir o explicar la verdad salvadora de Dios, porque como Pablo continúa advirtiendo en el versículo 14, por favor, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Cuál es el hombre natural? Es el que confía en su propio intelecto, en su propia sabiduría. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos, ninguna cantidad de evidencias es suficiente para convencer al incrédulo impío. Aunque se los muestre con figuritas, con hojitas, con palitos, con piedritas, con bolitas y con todo lo que tú quieras, aunque tú le pongas tu cabeza así en la Biblia, no le va a entrar. Solamente puede entenderlo y entrar cuando interviene Dios y le abre el conocimiento. Solamente así. Juan afirma de tales individuos que aunque Jesús había hecho tantas señales delante de ellos, por favor, hermano, Juan 12, 37 al 40. Dice así, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿qué hacían ellos? No creían en él. Por favor, siguiente. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Siguiente. Por eso no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Hermanos, cuando la palabra es predicada y no hay conversiones, no deberíamos de desanimarnos. Deberíamos de alabar al Señor porque se las esconde a los que confían en su propia sabiduría. Hermanos, aquellos que oyen la palabra de Dios y se niegan a recibirla, están sujetos a la confirmación judicial divina que causa esa decisión. Así como sabios y entendidos no se refiere a capacidad mental, sino a actitud espiritual orgullosa. Niños no se refiere a edad o capacidad física, sino a una actitud espiritual humilde. Regresamos a Mateo 11, 25. Vuelvo a repetir, hermanos. Lo que quiere decir aquí con sabios y entendidos se refiere a una actitud espiritual orgullosa. Porque se les escondiste a aquellos que son orgullosos, aquellos que son, ¿cómo dijo, hermana? Soberbios, sabios en su propia opinión, como dice el proverbio. Entonces, ¿quiénes son los niños? Se refiere a los que tienen una actitud espiritual humilde, siempre atentos y dispuestos a aprender. A esos que vienen con esa actitud, ¿qué crees? Dios les revela todas las verdades de su palabra. Un niño, ¿cuál es la actitud de un niño? Un niño depende totalmente
de que otros le suplan todo lo que necesita. Un niño no cuenta con capacidades, con conocimiento, con habilidades, ni recursos para mantenerse. Según Corintios 3:1 y Hebreos 5:3, dice que para bebés que no pueden consumir alimentos sólidos, sino únicamente leche. Todavía no eran capaces, eran dependientes. Así que un niño es dependiente. En 1 Corintios 3:11 se usa para aquellos que no han aprendido a hablar. Y en Efesios 4:14 para los que son incapaces. Es a niños espirituales los que reconocen su condición indefensa. Hermanos, estos niños son los que admiten su condición indefensa total en sí mismos. Esos niños son a quienes Dios ha decidido soberanamente revelar las verdades del reino. Es a los pobres en espíritu que confiesan humildemente su dependencia que Dios les hace que el camino de salvación sea claro y comprensible. Por el Espíritu Santo reconocen que están espiritualmente vacíos y en bancarrota y abandonan toda dependencia por sus propios recursos. Son los mendigos espirituales inseguros a los que Jesús se refiere en la primera bienaventuranza. Los absolutamente destituidos que tienen vergüenza de levantar la cabeza mientras extienden las manos pidiendo ayuda. Los niños son exactamente el tipo opuesto de personas que los escribas y fariseos, rabinos, creían que eran agradables a Dios. Son también exactamente lo contrario del imaginado cristiano ideal pregonado por muchos predicadores y escritores populares hoy en día que glorifican la autoafirmación y la autoestima. Son aquellos que dicen, cree en ti mismo y podrás lograr todos tus sueños y todas tus metas. Y la palabra de Dios, ¿qué nos enseña? Todo lo contrario. Deja de confiar en ti. Deja de depender de ti y empieza a confiar en Cristo. El contraste entre los sabios y entendidos y los niños no está entre los conocedores y el ignorante, o el educado y el inculto, o el brillante y el sencillo. Es un contraste entre aquellos que creen que pueden salvarse a sí mismos por su sabiduría, sus recursos y sus logros humanos, y aquellos que saben que no pueden hacerlo. Se trata de una comparación entre quienes confían en sí mismos y los que confían en Dios. Para confiar en Dios tienes que dejar de confiar en ti mismo. Las personas que son famosas, las personas que son muy educadas, las personas que son ricas, que son poderosas o talentosas, a menudo son muy difíciles de ser alcanzadas para Cristo. ¿Por qué razón? Por sus logros humanos. Simplemente porque los logros humanos fácilmente los llevan al orgullo. Y este lleva a la autosuficiencia y la autogratificación. Jesús continúa y dice, sí, Padre, porque así te agradó. Dios se agrada con el evangelio de la gracia porque le produce gloria, lo cual es el propósito supremo del universo. Dice Isaías 57:15, así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Quiénes son ellos? Los que son como niños. A Dios les gusta ayudar a los humildes y arrepentidos. A los soberbios, ¿qué hace Dios con ellos? No les hace caso. Pero a los humildes, a los arrepentidos, ser humilde equivale a arrepentirse, reconocer tu condición. ¿Sabes por qué Dios quiere ayudar o Dios está dispuesto, le gusta ayudar a los humildes y arrepentidos? Porque saben que están indefensos. Se agrada cuando acuden a Él pidiéndole ayuda, porque eso honra la gracia divina y le da gloria. Pueden
Más adelante o posteriormente en sus casas, ahí en Lucas 18, 9 al 14, para que ustedes consulten. Hermanos, recordemos que Pablo le recordó a los creyentes en Corinto, ahí en 1 Corintios 1, 26, 27, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Qué es lo que escogió Dios del mundo? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a ¿quiénes? A los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a lo fuerte. Sí, hermano, nosotros somos ellos. Nosotros fuimos o somos los necios del mundo. Son aquellos que reconocen su necedad. Son aquellos que reconocen su debilidad. Jesús se refirió a Nicodemo como maestro de Israel, sugiriendo que era tal vez uno de los rabinos más respetados de la nación. Se trataba de un estudiante del Antiguo Testamento y de los muchos escritos tradicionales del judaísmo, o escritor. Sin embargo, a pesar de toda esta preparación y de todo este conocimiento religioso, Nicodemo no podía entender la enseñanza de Jesús de que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Incluso después que Jesús le explicara, Nicodemo no comprendió, por eso tuvo que decirle a Nicodemo, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Juan 3, 3 al 12. Antes de que pudiera entender o recibir el Evangelio, Nicodemo tenía que recorrer todo el camino hacia atrás y comenzar de nuevo como un bebé espiritual. ¿Qué tenía que hacer Nicodemo con todo eso que él según ya había adelantado o avanzado? Tenía que tirarlo. Tenía que empezar de cero, poniendo a un lado su conocimiento y sus logros humanos y llegando a Cristo sin mérito propio. Entonces, hermanos, ¿cuál es el primer camino o esta invitación a la salvación? La humildad. Ningún orgulloso será salvo. Ninguno aquel que se cree ser sabio, que se cree conocedor, ninguno que se crea fuerte, que se crea inteligente, será salvo. Los únicos que serán salvos son los humildes y los pobres de espíritu. Así que deja de confiar en ti. Todo cristiano verdadero es humilde. El segundo elemento para ser salvo, voy rápido, la revelación. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Ahí dice Mateo 11, 27, en el versículo 27, hermano. Segundo elemento es la revelación, la comprensión, el entendimiento. Esas palabras de Jesús son básicamente un comentario sobre el versículo 25, ampliando la verdad de que Dios ha decidido revelar su voluntad ¿a quiénes? A los niños, es decir, los espirituales humildes, los espiritualmente humildes y desamparados, en vez de hacerlo con aquellos que son orgullosos y autosuficientes. Una invitación verdadera a la salvación debe considerar la revelación de Dios, porque ningún individuo, ni siquiera el más determinado o sincero, podría conocer el camino hacia Dios, a menos que el Señor mismo ya se lo hubiera dado a conocer. La senda de la salvación se expone únicamente a través de la revelación soberana de Dios. La primera verdad importante de este versículo no es tanto lo que se enseña como lo que se da por hecho. Jesús se equipara de modo inequívoco con Dios, llamándolo mi Padre en una manera que los judíos nunca harían, excepto para referirse a la paternidad colectiva de Israel. He aquí una de las afirmaciones más claras que Jesús hizo de su deidad, que describe la relación íntima y absoluta y única del Padre y el Hijo. En esencia, ellos son uno y son inseparables.
No había dudas en la mente de los oyentes de Jesús en cuanto a que la referencia a Dios como mi Padre era un reclamo de deidad. Los judíos ya habían acusado a Jesús de hacerse igual a Dios y trataban de matarlo. Eso dice Juan 5:18. Cuando en otra ocasión él declaró: yo y el Padre uno somos. La gente quiso matarlo a pedradas porque decían: blasfemia, dice él. Juan 10:30 al 31. Lo puede comparar ahí en el versículo 15, 17, 18, 25, 29, 32 y 38. Lo puede repetir en la grabación para que usted lo escuche con calma. Hermanos, Jesús es Dios. Jesús es Dios mismo. Y créame, escúcheme por favor, que Jesús es Dios mismo es el núcleo del Evangelio. Porque si no es Dios, no podría salvar a una sola alma. Si Jesús no fuera Dios, no pudiera salvar a ningún alma. Ninguna herejía corrompe tanto el Evangelio y lo despoja de su poder como la enseñanza de que Jesús no es Dios. Al margen de su deidad no hay Evangelio ni salvación. Si Jesús no es Dios, entonces el Evangelio es en vano. La segunda verdad de este versículo está explícita. Jesús en su deidad no solo tenía intimidad con su Padre, sino que había recibido todas las cosas, toda autoridad, toda soberanía, toda verdad y todo poder de parte del Padre. En algún momento de la eternidad preexistente, el Padre asignó estas cosas al Hijo. Y eso se confirma en Juan 5, 21 al 24. Solo apunten. Fue debido a que toda potestad se le había concedido en el cielo y en la tierra que Jesús tenía el derecho de enviar a sus seguidores a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, declara Mateo 28, 18 al 19. El propósito detrás de los milagros de Jesús fue demostrar su autoridad sobre los trastornos, las enfermedades, los demonios, la naturaleza, la vida, la muerte y el pecado. Él tenía autoridad para perdonar pecados, para salvar el juicio divino y para controlar de forma soberana todo en la tierra y en el cielo, demostrando que Jesús es Dios. Todas las cosas en el universo que pertenecen al universo están bajo su soberanía y su soberanía divina como Dios. Su poder mostrado durante su ministerio terrenal fue un anticipo de la muestra completa de su reinado eterno venidero, que Jesús reinará por siempre. La tercera verdad de este versículo es que nadie conoce al Hijo sino al Padre. El hombre no tiene en sí mismo forma de descubrir cómo es Dios, porque su mente finita no puede captar la naturaleza infinita de Dios. Jesús dice que debido a que el Hijo es divino, solo el Padre divino lo conoce de verdad. Lo contrario es igualmente cierto. Ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. La verdad divina solo puede percibirse divinamente e impartirse divinamente. La filosofía y la religión son totalmente incapaces de razonar a Dios o su verdad porque pertenecen a un orden finito e inferior. Las ideas y los conceptos humanos son terrenales y totalmente infructuosos para producir verdad o guía espiritual. Dios debe incursionar en las tinieblas y en el vacío del entendimiento humano y mostrarse antes de que el hombre pueda conocerlo. Lo que Jesús enseña aquí acerca de la revelación que Dios hace de Él mismo es a la vez sencillo y totalmente profundo. ¿Qué revelación nos muestra aquí Jesús que quiere que entendamos para que el Evangelio pueda ser claro y de salvación? Que entiendas que Jesús es Dios. Si tú no crees que Jesús no es Dios, no hay el Evangelio de salvación para ti. Este es el segundo camino a la salvación. El primero es la humildad y el segundo es la revelación que Jesús es Dios. Esto debe incluir nuestra predicación a los pecadores. A un pecador debe de decirle: para poder ser salvo tienes que ser humilde, tienes que reconocer tu incapacidad, dejar de confiar en ti. Así que, hermanos, esto es sencillo, pero es totalmente profundo. Jesús es Dios. Es la persona que hace a un lado toda sabiduría y todo conocimiento humano y que se vuelve como un niño iletrado e indefenso, la que Dios escoge para revelarle esta verdad. A Dios nadie le vio jamás.
Dice Juan 1:18, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Únicamente la persona vaciada de sabiduría, únicamente la persona que ha renunciado a esa sabiduría humana puede ser llena con esta verdad divina. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro cuando confesó? Tú eres Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dijo Jesús? Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tercera, vamos rápido, tercera. Dice el 28, venid a mí. 11:28. Mateo 11:28. Habla de fe. Así como la parte del ser humano en la salvación es llegar humildemente, también es llegar con fe. A pesar de que mentes finitas no pueden comprender por completo la verdad, la gracia divina y la fe humana son inseparables en la salvación. Dios provee salvación de modo soberano que incluye el hecho de que el hombre debe entregarse por entero en compromiso al Señor Jesucristo. Jesús declaró, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, e inmediatamente añadió, y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Quiénes irán a Él? Aquellos que confíen en Él, aquellos que tengan fe en Él. Juan 6:37 declara esto. La salvación no viene a través de un credo, o a través de una iglesia, o un ritual, un pastor, o un sacerdote, o cualquier otro de tales medios humanos, sino que la salvación viene de Jesucristo, quien dijo, venid a mí. Venir es creer. Venid a mí. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Confíen en mí. Venid a mí es confíen en mí, dice Jesús. Es creer hasta el punto de someterse al señorío de Cristo. Jesús declaró, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que a mí cree no tendrá sed jamás, dice Juan 6:35. Venir a mí y creer son paralelos al igual que lo son tener hambre y tener sed. Venir a Cristo es creer en Él, lo cual resulta en no volver a tener hambre y sed. Otros sinónimos bíblicos para creer en Cristo incluyen confesarlo, recibirlo, comerlo, beberlo y oírlo. Pedro manifestó, de Jesucristo, dice en Hechos 10:43, dan testimonio todos los profetas que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y el Señor mismo expresó ahí en Juan 3:14, el 16, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios el mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el tercer elemento es la fe. Cuarto elemento, versículo 28, vamos rápido. Todos los que estáis trabajados y cargados, vengan a mí y yo os haré descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Todos los que estáis indica una condición de que ya existe. Aquellos a quienes Jesús invita a sí mismo son los que ya están trabajados y cargados. Aunque este aspecto de la invitación de Jesús se menciona después de la fe. Venid a mí, dice aquí. Todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cronológicamente la precede refiriéndose al arrepentimiento que llevan a Cristo, al humilde que lo busca para salvación. Estar trabajados, ¿qué significa esto? Significa estar atareado. Conlleva la idea de afanarse hasta el punto del agotamiento total. Juan utiliza el término para describir la fatiga de Jesús cuando él y los discípulos llegaron a Sicar después de un viaje largo y caluroso desde Jerusalén, ahí en Juan 4:6. Trabajado se traduce de un participio presente activo y se refiere en sentido figurado a trabajo arduo de tratar de agradar a Dios. Escucha esto, y de conocer el camino de salvación. Jesús llama a que acudan a Él todos los que están agotados por tratar en sus propios recursos de encontrar y agradar a Dios. Muchos utilizan este pasaje con una perspectiva humanista. Me siento cansado del trabajo físico. Y dice la palabra, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados y yo los haré descansar. No está hablando de esto, está hablando de la salvación.
Jesús llama a que acudan a Él todos los que están agotados por tratar en sus propios recursos de encontrar y agradar a Dios. Invita a la persona que está cansada de su búsqueda vana de la verdad por medio de la sabiduría humana, a quien está agotado por tratar de ganarse la salvación y que ha perdido la esperanza de lograr por sus propios esfuerzos la norma de justicia divina. Cargado se traduce que en algún momento en el pasado se ha depositado una gran carga sobre la persona trabajada, mientras que trabajado se refiere al agotamiento externo que causa la búsqueda de la verdad divina. Por medio de la sabiduría humana, cargados sugiere las cargas externas causadas por los esfuerzos inútiles de las obras de justicia. Las enseñanzas rabínicas de la época de Jesús habían vuelto tan enormes, demandantes y absorbentes que prescribían normas y fórmulas para prácticamente toda actividad humana. Incluso era casi imposible aprender todas las tradiciones y era imposible cumplir con todas ellas. Jesús habló de las cargas pesadas de la tradición religiosa que los escribas y fariseos ponían sobre los hombros de las personas. En Mateo 23:4, que ni siquiera ellos mismos, dice, tocan con un dedo. Y en el concilio de Jerusalén, ahí en Hechos 15:10, Pedro observó que los judaizantes estaban tratando de hacer encajar en el cristianismo el mismo yugo de confección humana, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar, decía Pedro, a causa de la circuncisión y todas las leyes y reglas que ellos, los judíos, habían aumentado. A pesar de que el término mismo no se usa en el texto, Jesús hace un llamado al arrepentimiento, a volverse de la vida egoísta y centrada en las obras y a venir a Él. Los que están trabajados y cargados se desesperan en su capacidad propia de agradar a Dios, llegan al final de sus propios recursos y se vuelven a Cristo. La desesperación es parte de la verdadera salvación. Porque una persona no viene a Cristo mientras conserve confianza en sí misma. Atención, arrepentirse es hacer un viaje de 180 grados de la carga de la vida antigua hacia el sosiego de la nueva. El arrepentimiento fue el tema de la predicación de Juan el Bautista. El punto de partida de la predicación de Jesús fue la predicación de Pedro, la predicación de Pablo, la predicación de los apóstoles. La persona que con humildad recibe la revelación que Dios hace de sí mismo y de su camino de salvación, que se vuelve de la carga insoportable de su pecado y sus propios esfuerzos, y que viene a Cristo con las manos vacías, es la única a la que Dios salva. Dice, hallarán descanso. ¿Qué significa esto? Significa refrescarse o revivir. Como del trabajo de algún largo viaje, Jesús promete descanso espiritual a todos los que vienen a Él en arrepentimiento y fe humilde. El descanso de Dios es un tema común en el Antiguo Testamento. El Señor advirtió, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como en el día de Masaj, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo, dice Salmo 95, 8, 9, 11. Después de citar este pasaje, el escritor de Hebreos advierte que tienen una fe poco sincera en Cristo, pero que en realidad no han confiado en Él. Dice Hebreos 3:12, mirad hermanos que no hay ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Reconocer de modo intelectual la deidad y el señorío de Cristo es algo peligroso, que no lleva a la fe verdadera, porque esto da a la persona la falsa confianza de pertenecerle a Cristo. En la época de la iglesia primitiva, muchos judíos fueron atraídos al evangelio y externamente se identificaban con la iglesia, pero por temor a ser expulsados de la sinagoga y separados de la adoración y de la ceremonia del judaísmo, algunos de ellos no recibieron las verdades o de verdad a Cristo como Señor que salva. En parte fueron hacia Él, pero se detuvieron antes del compromiso total. Juan expresa en Juan 6:66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. En consecuencia, no entrarían al reposo de Dios, es decir, a la salvación. El reposo de Dios es la salvación, porque aún poseían un corazón malo de incredulidad. Hermanos, descansemos en el Señor, confiemos en Él.
Y el último elemento es la sumisión. Dice el versículo 29-30 de Mateo 11, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La salvación implica sumisión, porque es imposible para Cristo ejercer señorío sobre aquellos que se niegan a obedecerle. De ahí que la invitación de Jesús incluya el llamamiento a la sumisión, simboliza o está simbolizado por un yugo. ¿A qué se refiere este yugo, hermanos? Estar sujeto, estar bajo obediencia. El yugo estaba hecho de madera tallada a mano y se ajustaba al cuello y el lomo del animal particular, que debían usarlo a fin de evitar todo roce. Por obvias razones, el término se usaba ampliamente en el mundo antiguo como una metáfora de sumisión. Así que concluyamos. ¿Qué aplicaciones prácticas encontramos en estas 5 verdades? Primero, Jesucristo nos muestra claramente el camino de la salvación a nuestras almas. Primero es humildad. Segundo, la revelación que Jesús es Dios. Tercero, fe. Venid a mí, correr a Él, confiar en Él. Cuarto, descanso. Eso habla de arrepentimiento y descanso. Dar un giro de 180 grados y ya no esforzarse para ganar la salvación. ¿Por qué? Porque Cristo ya la ganó por mí si pongo mi fe y confianza en Él. Ya no tengo que esforzarme yo por agradar a Dios en ese sentido, porque jamás lo podremos hacer. Y aquella persona que quiere agradar a Dios a través de sus obras vivirá siempre agobiada, porque jamás podrá agradar a Dios a los ojos de la perfecta ley de Dios. Pero por eso vino Cristo, para vivir la vida que tú jamás podrás vivir. Y al poner tu fe en Él, la salvación es segura. Y entonces te dará a ti descanso en tu alma. Y número 5, sumisión. Si hay estos 5 elementos, entonces la salvación ha llegado a tu vida. Pero tienes que ser sincero contigo mismo. ¿Lo has hecho? Te invito a hacerlo si no lo has hecho. No esperes más tiempo. Admite tu condición espiritual, admite tu condición necesitada, pídele a Dios que te abra tus ojos para entender su palabra, para entender sus verdades espirituales. Corre a Él, arrepiéntete y deja la vida que has estado llevando y descansa en Él y colócate bajo su señorío y autoridad, siempre dispuesto a obedecer su voluntad. Oremos, hermanos. Señor, te doy gracias por esta noche. Señor, te ruego para que estas palabras se guarden en nuestros corazones y comprendamos, Señor, primero a mi vida, mirarme, Señor, como un espejo. Si yo he entendido, Señor, estos 5 puntos, si reconozco, si he sido humilde reconociendo, Señor, mi condición espiritual, mi bancarrota espiritual. Sí, Señor, he entendido que Jesucristo es Dios. Si he ido a ti, Señor, si me he arrepentido y he descansado, y si estoy en obediencia a tu palabra, a tu voluntad. De esa misma manera, Padre, compartir con los demás estas verdades del Evangelio para que sean salvos. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos a vivirla, Señor. Ayúdanos, Padre, para que estas palabras se guarden en nuestros corazones y nos examinemos a nosotros mismos y también lo compartamos con los demás. Bendito seas, Padre, bendice esta congregación, bendice los oyentes, por favor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, nos despedimos de los hermanos de Facebook.